me parece que el devenir, digamos, de la política va a pasar por esos márgenes. Yo no creo que haya modificaciones, digamos, en cuanto a lo que es el sistema de toma de decisiones argentino, es decir, el voto argentino no creo que se modifique. Incluso las últimas encuestas, más allá de que lo que podemos decir de las encuestas, marcan una tendencia más prolongada todavía para Alberto Fernández. Así que bueno, en esos, digamos, vaivenes que tiene la política argentina, lo vemos a Mauricio Macri, que la verdad que me parece que está acusando recibo, está tratando de arrastrar, digamos, a todo lo que está a su alrededor, a tirarlo al barro a Alberto Fernández, a hacerlo responsable de esta verdadera crisis. Y me parece que el único objetivo hoy por hoy es solamente conseguir los fondos que en teoría debería enviar el Fondo Monetario Internacional, con un control de cambios o un nuevo cepo, con, digamos, el dólar que está controlado, pero, digamos, a qué precio. Entonces, bueno, esas son, me parece, las cuestiones macroeconómicas en donde no sé si el gobierno ha fallado. Yo soy de los que creen que hay mucho de planificado aquí, porque era un modelo que se apostaba. Así que, bueno, es una situación muy difícil para Argentina, y el candidato Fernández, que me parece que también tiene esa incertidumbre, porque no sabe muy bien con qué se va a encontrar, con lo que ya sabemos obviamente que son 40, 50 mil millones por año para devolver. Argentina no produce esos dólares, por lo tanto va a ser muy difícil. Y por el otro lado, digamos, tratar de ver si es que Macri trata de sostenerse o hay que empujarlo para que llegue al 10 de diciembre, ¿no? Así que bueno, la situación, la verdad, muy particular y bastante difícil. Fíjate que si bien hace muchos años que va a España por una cuestión catedrática, este viaje es especial. Hay muchas empresas fuertes españolas en Argentina y que se han reunido con Fernández, hasta el propio Pedro Sánchez estuvo reunido con Alberto Fernández. Claro, es así. Bueno, se ha revivado, yo diría que se ha reeditado el acuerdo Mercosur con la Unión Europea, ¿no? Y se ha tratado de reformular por lo menos los términos, y ese relanzamiento tiene que ver con el cambio de gobierno, con la tónica que le quiere dar Alberto Fernández a su gobierno. Se ha reunido en Moncloa con Pedro Sánchez, como bien vos decías, y me parece que esto es una señal. Incluso vos fíjate que está un candidato a presidente reunido con el presidente español, ¿no? Así que eso, digamos, te da la pauta de qué es lo que están pensando, básicamente qué es lo que están pensando el mundo de Argentina. Me parece que ya el mundo ha asimilado que Argentina va hacia un cambio de gobierno, que Alberto Fernández va a ser presidente, y además, digamos, coincide esta fecha. Me parece que le hace bien a Fernández, ayer lo decía él, por un lado, para poder descansar de la política argentina, en particular de los periodistas que todos los días le piden definiciones, y por otro lado tratar de a ver si, digamos, en la cuestión macro puede atraer las famosas inversiones que Macri nunca las ha podido traer a Argentina. Los acuerdos con Rajoy han sido muy débiles y digamos, nunca se han llevado a cabo, así que la verdad que ha sido más espuma que otra cosa. Entonces, bueno, Alberto Fernández, por la relación, como decías vos, que tiene con España, y por, como lo ha dicho ayer, el ser, digamos, de alguna manera la puerta de apertura a Europa, y por todas las relaciones, todas las tradiciones históricas que nosotros los argentinos tenemos con España, me parece que estratégicamente va a ser muy importante. Lo que sí, bueno, después habría que pensar en qué consiste particularmente. Lo que por ahora es un entendimiento, lo habíamos dicho antes y lo decimos ahora, o sea, no hay ningún acuerdo con la Unión Europea, simplemente se trata de, digamos, de una especie de pacto, aprovechando la salida de Jean-Claude Juncker, que está saliendo. Entonces, digamos, la firma de esa acta de entendimiento ha sido a bajo costo, digamos, sin medir ninguna consecuencia, y a partir de ahora se abren quizás 2 o 3 años entre lo que va a ser esa transición, en el caso de la Comisión Europea, es decir, la cabeza de la eurozona, y el resto de los países que lo van a tener que debatir en forma interna. Pero lo cierto es que ya ha habido pronunciaciones en contra, como por ejemplo los sectores más importantes de Francia, relacionados a la cuestión agropecuaria, y hay otros sectores también vinculados a los agronegocios que lo ven con muy malos ojos, y en particular por lo que ha pasado en el caso de la Amazonia,
Brasil. Macron ha hablado ya, de que la Amazonas es un patrimonio de la humanidad y por lo tanto toda la comunidad internacional debería estar alerta. Bueno, lo cierto es que después en todo caso lo conversaremos mejor, pero lo cierto es que es algo muy importante. Lo que sí, bueno, hay que tener en cuenta las asimetrías que asisten en el caso de Europa o en el caso de América Latina, porque si no sería un verdadero despropósito, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, me parece que Fernández está bien enfocado hacia qué es lo que quiere, y la próxima semana vamos a tener novedades respecto a México, que me parece que es otra de las puntas que va a tener su gobierno. Ha hablado de una América Latina integrada con México, por lo tanto me parece que eso es, la punta de lanza que podría tener esta nueva especie de integración latinoamericana. Sabemos que la relación con Bolsonaro va a ser muy compleja y creo que lo que nosotros deberíamos pensar en todo caso es, por supuesto, más allá de que 2019 va a ser muy importante porque hay renovaciones de gobierno en muchos países, como en el caso de Perú, como en el caso de Bolivia, como en el caso de Uruguay. Hay que pensar también en una especie de relanzamiento de todo lo que es América Latina a nivel integración, ¿no? Así que me parece que Alberto Fernández está también muy enfocado en lo que van a ser las relaciones internacionales de Argentina. Fíjate que por un lado vos lo tienes Alberto Fernández buscando inversiones también, pero por el otro sales con Grabois, que fue parte y que es parte del Frente de Todos, a pedir la reforma agraria. Digo, también genera confusión eso para aquel que quiera venir a invertir en Argentina, Facundo. Claro, a ver, el tema de Grabois, bueno, yo coincido en que en Argentina si hay un problema que tenemos nosotros más allá de la pobreza. Yo soy de los que creen que la pobreza es un subproducto de la desigualdad. Entonces el problema principal que nosotros tenemos la desigualdad, y a partir, digamos, de todas las reformas, que no se llaman reformas agrarias, pero sí reformas que ha hecho Macri, que han redundado en beneficios de los principales grupos económicos del país y de los dueños de la tierra. Lo cierto es que me parece que hace falta discutir esa cuestión. Ahora, esto remite obviamente a un pasado que ya es muy lejano. Me parece que esa discusión de reforma agraria atrasa muchos años, así que bueno, creo que uno de los problemas que va a tener que afrontar Alberto Fernández en este sentido es que, digamos, este armado que es hoy una mayoría electoral debería transformarse luego en una mayoría política, pero vamos a tener la novedad de que va a ser una suerte de coalición de gobierno, porque así como se habla de kirchnerismo, estamos hablando que, bueno, en definitiva son 20 partidos aproximadamente los que conforman el Frente de Todos, y obviamente las opiniones son diversas, y también tenemos opiniones como la de Grabois, ¿no? Me parece que nos suma al debate, además, digamos, en un momento histórico muy particular de Argentina. Yo creo que habría que discutir el tema, pero no a modo de reforma agraria o, digamos, vulnerar los derechos de propiedad que ha sido adquirido. Yo creo que Alberto Fernández en este sentido ya ha sido bastante claro, y todos los dichos de Grabois responden a alguna idea que tenga Grabois. Yo creo que dentro del espacio cada uno tiene derecho a opinar, pero bueno, lo cierto es que me parece que quizás esto, la verdad que no ayuda, sobre todo lo que dice vos, ¿no? Con estos demonios que permanentemente se van azuzando, se van tratando de subir a la superficie para generar miedo en lo que es el voto kirchnerista o el voto progresista que ha tenido Alberto Fernández. ¿Es el famoso piantavotos? Sí, bueno, cada una de las declaraciones que tiene Grabois, obviamente siempre, me parece a mí que tiene mucho de eso también lo de Grabois, ¿no? O sea, las declaraciones son para saltar de temas que están muy escondidos hacia la superficie y poner a debatir. Me parece que ese es el propósito. Lo que pasa es que uno no sabe si a veces termina sumando o restando. Lo cierto es que, bueno, después de semejante resultado de la elección, me parece que habría, digamos, hacer más por la construcción política y de empezar digamos, a amalgamar todos los otros sectores que no piensan parecido a nosotros, y en este sentido yo creo que esas declaraciones incluso van en contra de lo que sería la voluntad política, las intenciones y el pensamiento mismo de Alberto Fernández, ¿no? Así que bueno, me parece que eso ameritaría una charla y digamos, y además nos damos cuenta que todavía falta
muchas cosas por discutirse en esta nueva coalición o, digamos, nueva organización de organizaciones que sería todo el kirchnerismo ampliado con el peronismo, etcétera. Porque fíjate que hay mucha gente del Frente de Todos enojada y caliente con Grabois. Bueno, de hecho Zamora fue duro con los twitters. También dentro de lo que es el armado del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, salieron al cruce de este muchacho, ¿no? Claro, no, por supuesto, como dices vos, o sea, tienes ahí la posibilidad de que no solamente se puedan restar votos, sino que me parece que la voluntad política de construcción de Alberto Fernández hoy no pasa por esa cuestión, digamos, de confrontar. Si justamente tenemos el Frente de Todos, estamos hablando de unidad, no solamente de los sectores políticos, sino de los sectores sindicales, todas las organizaciones, digamos, de trabajadores y demás, me parece que esto va en un sentido contrario. Yo creo que, como te decía recién, quizás el espíritu de Grabois tiene que ver con apuntar hacia lo que sería una utopía. En Argentina no podemos pensar en una reforma agraria para ponernos a discutir el tema de la tierra. Lo que sí, bueno, obviamente hay que pensar si eso, cuánto daña, en qué proporción daña esta, digamos, coalición o digamos, este conglomerado de diferentes actores que componen el Frente de Todos, ¿no? Que sin duda, me parece que nosotros tenemos, o sea, hay una intención de que la Argentina salga de este pozo, es decir, tenemos el gran problema que estamos no solamente en caída de nuestra inflación, es decir, con alta inflación, sino que tenemos problemas en el consumo, en la producción, además de la actividad económica, y problemas gravísimos, digamos, de empleo que son casi inéditos en los últimos 10 o 15 años, así que estamos en una situación tan compleja, con una deuda a pagar que es impagable. Entonces ponernos a discutir de lleno esta cuestión, donde además, digamos, no dan la correlación de fuerza entre lo que es un movimiento que recién se está armando y el resto de todos los dueños de Argentina, que son 10 o 15 personas, me parece a mí un despropósito y un disparate. Así que bueno, me parece que la construcción tiene que ir de menor a mayor, tratar de pensar cuáles son las prioridades para Argentina, y sin duda esta cuestión que dice vos, en todo caso quedará para discutir en otro momento. Me parece que hoy por lo menos no el país no está como para ponernos a discutir esa cuestión, incluso tengamos en cuenta que Alberto Fernández acaba de tener una gran reunión con todos los sectores más importantes del campo, que han dicho, bueno, nosotros estamos de acuerdo en que haya retenciones, vamos a ayudar al país a salir adelante. Así que imagínate vos que no habría habido peor momento que este para hacer ese tipo de declaraciones. Facu, te saco un segundito de lo local y te pregunto, recién tiraste algo de Brasil. Da la sensación que ya se apagó el incendio en el Amazonas porque no lo vimos más, ¿no? Pero siguen los inconvenientes, siguen los incendios, y uno nota una actitud muy reprochable por parte de Brasil, teniendo en cuenta que es, como decía Macron, patrimonio de la humanidad, y sin embargo el presidente Bolsonaro no hace absolutamente nada, la sensación de afuera. Sí, bueno, eso termina de confirmar la sospecha que nosotros teníamos respecto a la cuestión de los agronegocios. Digamos, uno de los sectores que nos ha llevado a Bolsonaro al gobierno han sido esos sectores. Entonces obviamente lo que se sospecha, digamos, que los incendios, que ya lo sabía también incluso en la época de Lula, lo sabía en la época de Dilma, han sido intencionales, y esa, entre comillas, reacción tardía que ha tenido Bolsonaro tiene que ver más con la idea, digamos, de desplazar a todos los sectores aborígenes que tienen una gran porción de tierra en Brasil para favorecer, digamos, a otras empresas. Así que digamos, qué es lo que pueda hacer Bolsonaro, y la verdad es que podemos esperar muy poco, porque además, digamos, si hay una preocupación muy importante en toda la comunidad internacional, es por algo, digamos. O sea, a ver, aquí lo mencionamos a Macron por el hecho de que todos los sectores ligados a los agronegocios en Francia están muy preocupados porque entienden que estos sectores, productores digamos, de verduras y de frutas, van a tomar el Amazonas para producir muchísimo más. Entonces eso va a ser una amenaza para toda Europa y en particular para Francia, que tiene
sectores muy importantes de la agricultura, ¿no? Entonces, quizás por eso, en ese sentido, lo vemos a Macron muy preocupado y tratando de ayudar, porque en definitiva eso podría traer muchos problemas a Francia, pero más allá de eso, estamos ante un demente, un racista, bueno, ¿qué vamos a decir de Bolsonaro? Que además, y aquí hablamos de Mercosur, estamos viendo cómo está separándose de lo que son los BRICS, cómo está separándose o sea, realizando desvío de comercio, jugando unilateralmente por fuera del Mercosur con otros países, ¿no? Entonces, bueno, estamos ante una especie de, como se decía, de Trump tropical. Bueno, sin duda es eso, y vamos a tener una reacción muy conflictiva con Alberto Fernández. Me parece que ya ha habido algunos chispazos y ya tenemos un adelanto de lo que podría hacer Bolsonaro, en detrimento de lo que buscamos todos los latinoamericanos, que es la integración, que en definitiva, si no nos integramos nosotros como bloque latinoamericano, nos buscamos la independencia económica y sobre todo la soberanía política, no vamos a poder salir adelante, ¿no? Entonces, bueno, es una actitud reprochable, como también, están muy enojados los chinos, está muy enojada Rusia, así que yo creo que eso además, puede tener consecuencias muy graves para Brasil, ¿no? Facundo, por último y cortito, porque estoy ya sobre el cierre, Maduro envió, reforzó la frontera con Colombia, hay tensión nuevamente entre Venezuela y Colombia. ¿Esto es una amenaza entre los dos países? ¿Crees que puede llegar a pasar algo más? Porque al estar tan cerca y tan armados, cualquier error puede causar un desastre, ¿no? Sí, bueno, aquí hay una cuestión, lo hablaremos la semana que viene en todo caso, que es el realmente de las FARC. Le contamos brevemente a la gente. Hay una minoría de las FARC que ha decidido romper los acuerdos de paz que se habían firmado en 2014, después en 2016, estamos hablando de Iván Márquez, de Santrich, estamos hablando del país, es decir, de Darío Velázquez, que han decidido, volver a armarse, y con esto, hay un peligro de violencia grave en Colombia, como no lo hemos visto en los últimos años. Cierto que en los últimos años se acusa al gobierno colombiano de haber asesinado 1.500 líderes ligados a la FARC, líderes políticos, líderes sociales, etcétera. Con este reagrupe de la FARC, que ahora se llamaría Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, lo cierto es que eso entendemos, que podría ser un repliegue hacia la frontera con Venezuela. Ahí estamos hablando de los sectores de Zulia, de Táchira, incluso del Amazonas, es decir, la parte occidental de Colombia. Por eso Maduro reacciona y ordena básicamente ejercicios militares que se van a producir desde el próximo 10 de septiembre, dentro de poquito, hasta lo que es fines de septiembre, ¿no? Así que bueno, ese alerta naranja del gobierno de Venezuela nos está hablando, más allá del gobierno de Maduro, de un probable hecho, mucho más luctuoso para América Latina. Así que sin duda la semana que viene lo charlaremos a esta cuestión en qué tiene que ver Uribe, qué tiene que ver Santos y qué tiene que ver el nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, con la ruptura, con el incumplimiento en realidad de todos los acuerdos de paz que habían sido firmados en La Habana, y con las tensiones que se abren ahora con Venezuela, que de alguna manera obligan a Maduro a dictar esa alerta naranja y ordenar los ejercicios militares que podrían, la verdad, complicar la paz en ese sector de América Latina. Fácula, seguimos el viernes, ¿te parece? Por favor, gracias por el tiempo. Un abrazo grande, un abrazo grande. Facundo Refrágola, charlando con nosotros como todos los viernes, aquí en Amanecer Exclusivo, cuando pasaron 57 minutos de la hora 7 en toda la República Argentina. 3 grados, 3 décimas la temperatura actual, 8 décimas la sensación térmica en Santiago del Estero. Esperamos una máxima de 24 para la jornada de hoy. Bueno, en un ratito estamos charlando con Analía Ligresti, perdón,